Bien, seguimos con nuestro estudio del Catecismo Bautista. Estamos ahora en las preguntas 40 y 41. Realmente las preguntas 40 al 43 forman parte de una misma sección porque aluden a los capítulos 31 y 32 de la Confesión de Fe. El capítulo 31 lleva por título del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y el capítulo 32 lleva por título del juicio final. Y precisamente las preguntas 40 a la pregunta 43 se ocupan de esos capítulos, por lo cual yo le animo a leer esas preguntas y también consultar la Confesión de Fe porque va a profundizar un poco más en el tema, en las doctrinas que está exponiendo. A partir de la pregunta 44, nosotros vamos a llegar a la sección que dice qué es lo que Dios demanda del hombre y que se va a ocupar de los mandamientos del Señor. Hoy yo me voy a estar ocupando de la pregunta 40 y la pregunta 41, que nos habla acerca de cuáles son los beneficios que reciben los creyentes en Cristo al morir y cuáles son los beneficios que reciben los creyentes de Cristo cuando tenga lugar la resurrección. Ese es el tema que voy a estar hablando esta noche. Quiero leer la pregunta 40 con su respuesta. Quiero leer también la pregunta 41 con su respuesta. Y luego vamos a estar consultando las bases bíblicas y profundizando en estas preguntas con sus respuestas. Dice así la pregunta 40. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? La respuesta: al morir los creyentes, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos al de Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Pregunta 41. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes cuando tenga lugar la resurrección? Cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio, y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Esas son las preguntas 40 y 41 del Catecismo, y ahora vamos a estar desarrollando estas preguntas. Y empezamos con esta pregunta número 40 que habla de los beneficios que reciben de Cristo los creyentes al morir. El Catecismo nos dice que ellos reciben, o sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Voy a leer estos textos que se nos dan como base bíblica para la respuesta que nos está dando el Catecismo. Hebreos capítulo 12, en el versículo 23, dice así la palabra del Señor: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Luego nos da el texto de 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, 6 y 8. Dice así la palabra de Dios: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1, 23. Dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lucas capítulo 23, versículo 43. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al morir los creyentes, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Algunos grupos, entre ellos están los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, ellos enseñan una doctrina que es la doctrina del sueño del alma, entre la muerte y la resurrección. Y según ellos, los muertos no van al cielo, sino que duermen en el polvo, permanecen en un estado de inconsciencia hasta el día del juicio final,
y la resurrección de los muertos. Ahora, no solamente testigos de Jehová y adventistas, algunos protestantes, también otros enseñan esta doctrina. Pero los redactores de la Confesión de Fe de Londres no están de acuerdo con esta doctrina y afirman que cuando un creyente muere, su alma es hecha perfecta en santidad y pasa inmediatamente a la gloria, es decir, no duerme, no queda en un estado de inconsciencia en la tumba, sino que esa alma es trasladada al cielo. Estas almas, según leímos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 23, y yo amplié ahí el contexto, versículos 22 y 24, estas almas moran en la ciudad de Dios. Voy a leer esos versos 22 al 24 de Hebreos 12 que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces las almas de los creyentes que mueren, estas almas moran en la ciudad de Dios, en el lugar de reunión de multitud de ángeles, en el lugar de la congregación de los primogénitos de Dios y en la presencia de Jesucristo. Eso es lo que nos dice este pasaje de Hebreos capítulo 12, 22 al 24. Luego está el pasaje de 2 Corintios 5:1, y voy a leerlo, que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí en 2 Corintios 5:1 se dice que nuestro cuerpo es una morada. Otras versiones traducen como tienda de campaña o carpa. Y dice que ésta se va desgastando. Otra versión traduce se va desarmando o se va destruyendo. Nuestra alma vive en esta tienda, vive en esta carpa. Y a diferencia de nuestro cuerpo, nuestra alma es inmortal. Observe que nosotros tenemos un cuerpo que es mortal. Pero en el caso de nuestra alma es inmortal. Y el apóstol Pablo asegura que al morir y dejar este cuerpo, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Luego, en el versículo 6, voy a leerlo, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Este versículo asegura que mientras vivamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. La versión Dios ha hablado dice, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Mientras vivimos en este cuerpo, estamos en el destierro, lejos del Señor. Y la Nueva Traducción Viviente traduce, no estamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Cuándo? Cuando estamos en este cuerpo. Y luego vamos al versículo 8, que dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Aquí, este versículo 8 nos habla del anhelo que tienen los creyentes por estar ausentes del cuerpo. La Nueva Traducción Viviente traduce fuera de este cuerpo terrenal. Como parte de nuestra naturaleza, como hijos de Dios, nosotros deseamos, nosotros anhelamos estar fuera de este cuerpo terrenal, a fin de poder estar en el hogar celestial con el Señor. Y quiero que presten atención a esa transición, esta transición de la cual nos está hablando el apóstol en estos versículos. Él nos está hablando del estado de muerte al hogar celestial. Y no nos habla de la tumba y un estado de inconsciencia, por ejemplo. No nos dice que en el momento en que morimos, nosotros vamos al sepulcro y nos quedamos durmiendo allí, en un estado de inconsciencia. Sino que dice que en el momento en que nosotros morimos, nuestras almas entonces van hacia el hogar celestial. También está Filipenses capítulo 1, versículo 21. Voy a ir ahí, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estando vivo, Pablo podría realizar más labor fructífera para Cristo, es lo que dice el versículo 22. Voy a leer como traduce Reina Valera. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, beneficio de la obra o realizar más labor fructífera para Cristo. Si estoy vivo, dice Pablo, puedo servir más al Señor. Estoy vivo, puedo dar más fruto para el Señor. Pero luego dice, y estando muerto, estaría con Cristo. Esta perspectiva provocaba en Pablo un conflicto. Vea lo que dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. La Nueva Versión Internacional dice, me siento presionado por dos posibilidades.
¿Cuáles son las dos posibilidades que están presionando al apóstol? Sigo leyendo el verso 23, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y entonces aquí tenemos el conflicto en el cual se encontraba el apóstol Pablo. La primera posibilidad era, y que era la mejor para él, era partir y estar con Cristo. Esa era la mejor, la primera opción y la mejor, partir y estar con Cristo. Mientras que la segunda opción sería mejor para los creyentes, es decir, quedarse con ellos. Versículo 24, según traduce la Nueva Versión Internacional, por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Por el bien de los creyentes, es mejor que yo me quede aquí y no me vaya a estar con Cristo. Y finalmente, esto es lo que sucedió, versículo 25. El versículo 25 dice, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Como ven, Pablo no pensaba en la muerte como un estado de inconsciencia. No pensaba en la muerte como un estado de sueño. Pablo pensaba en la muerte como un estado de bendición consciente en presencia de Cristo. Recuerden las dos opciones. La primera opción era irme, morirme y estar con Cristo. La segunda opción, quedarme vivo y estar con ustedes, trayendo más fruto para el Señor. Pablo no pensaba en la muerte entonces como un estado de inconsciencia, como un estado de sueño, como enseñan los grupos que ya he mencionado y otros, sino más bien como ese estado de bendición consciente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego tenemos el pasaje de Lucas 23. Observe cómo no solamente me conformo con la lectura específica de los textos que me está dando el catecismo, sino que también estoy recurriendo al contexto de esos versículos para poder ampliar mi visión de estas cosas. En Lucas 23, el ladrón que fue crucificado al lado de Jesús, luego de que se percata de su condición ruinosa, voy a leer esos versículos 40 y 41, al principio dice, vamos a leer el 39 incluso, que dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40 y 41. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este criminal, este ladrón, se percata de su condición ruinosa, y una vez que se percata de esa condición ruinosa, le ruega al Señor Jesucristo, que está crucificado a su lado, que se acuerde de él cuando viniera en su reino. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos entonces la respuesta de Jesús en el versículo 43, que es el texto que nos provee el catecismo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí, mis hermanos, como hemos aprendido acerca de cómo estudiar la Biblia, la referencia de tiempo que se da es importante. ¿Por qué? Porque el Señor le asegura a este hombre que hoy, no le dice que cuando durmiera una larga siesta y se levantara de su sueño, sino que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El criminal aquel en la cruz no tendría que esperar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo para estar con él, sino que aquel hombre se reuniría con Cristo inmediatamente después de su muerte. Esa es la promesa que el Señor le hace, que se iban a reunir inmediatamente después de su muerte. Le dice hoy, no le dice dentro de un tiempo, no le dice en mi segunda venida, no le dice vas a ir a acostarte a dormir, le dice hoy vas a estar conmigo en el paraíso. De ahí que cuando un creyente muere, su alma es perfeccionada y pasa de inmediato a la gloria. Y entonces podemos decir que la muerte es la antesala del cielo. Por esta razón, y estas son implicaciones prácticas que obtengo a la luz de estas lecturas y estas enseñanzas. Cuando un creyente muere, tenemos esta mezcla de tristeza y gozo. Tristeza porque ha partido de este mundo. Tristeza porque nos ha dejado. Tristeza porque ya no lo vamos a ver más hasta dentro de algún tiempo. Pero al mismo tiempo hay gozo. ¿Gozo por qué? Gozo porque es recibido en el cielo. Hermanos, el temor a la muerte es algo natural. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado temor a la muerte. Yo he experimentado temor a la muerte muchas veces, especialmente cuando ha pasado algún asunto en el que vi mi vida en peligro.
o especialmente cuando estoy atravesando por algún tiempo de enfermedad que se vuelve muy cruel, que se vuelve muy duro, que se vuelve muy difícil, y entonces empiezo a pensar en mi propia muerte. Entonces el temor a la muerte es algo natural, es propio de nuestra naturaleza humana, pero la esperanza de abrir nuestros ojos en el cielo, eso es un consuelo maravilloso. Un día vamos a morir y nosotros no sabemos cuándo ni cómo será nuestra muerte, pero cuando ese día llegue y tengamos que atravesar por ese oscuro valle, procuremos enfocar nuestra mirada en este consuelo extraordinario. Nuestros ojos se van a cerrar para siempre en este mundo, y cuando los volvamos a abrir, veremos multitudes de ángeles, como dice el autor de Hebreos, veremos multitudes de creyentes que como nosotros abandonaron el cuerpo, y lo que es mejor, veremos el dulce rostro de nuestro Salvador, y a eso podemos decir aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver a Cristo, vamos a ver a nuestros hermanos que nos dejaron, y vamos a ver esa cohorte de ángeles celestiales que están allí. ¿Dónde? En la ciudad de Dios, el día en que muramos. Y entonces ese sabor amargo que nos deja pensar en la muerte, o incluso aquellos que se encuentran a las puertas, algunos por enfermedad o alguna situación se encuentran a las puertas y siendo de Cristo, ellos pueden ser consolados pensando en eso, en la manera en que en el momento en que ellos cierren sus ojos aquí y los vuelvan a abrir, entonces sus ojos verán toda esta gloria, sus ojos verán toda esa bendición, sus ojos verán todo ese consuelo y todo ese gozo. Y luego la confesión, después de hablar de las almas, porque empieza hablando de las almas de los creyentes, ahora apunta hacia los cuerpos de los creyentes. El primer punto dentro de esa respuesta tenía que ver con las almas. Vuelvo a leer ahí el trozo en la pregunta que dice, sus almas son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Y luego añade, y sus cuerpos. Y ahora se enfoca en los cuerpos de los creyentes. Dice que estos cuerpos, estando todavía unidos al cuerpo de Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. Y tenemos esta base bíblica que vamos a ir siguiendo conforme vamos respondiendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ahora no está hablando del alma de los creyentes, sino que ahora pasa a hablar del cuerpo de los creyentes. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De acuerdo a este pasaje, los creyentes tenemos estas certezas. En primer lugar, creemos que Jesús murió y resucitó. Si usted es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, usted cree que Jesús murió y resucitó. Y en segundo lugar, la segunda certeza es que creemos que cuando Él vuelva, es decir, cuando Jesús regrese en su segunda venida, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Esa es la segunda certeza que nosotros tenemos a la luz de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Creemos que Jesús murió y resucitó. Creemos que cuando Él vuelva en su segunda venida, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. El cuerpo de los creyentes, a diferencia de sus almas, queda en el sepulcro hasta la resurrección. Nosotros no estamos de acuerdo, y la confesión de fe lo pone de esa manera, con el sueño del alma. No estamos de acuerdo en que el alma queda en el Hades, queda en el sepulcro, durmiendo inconsciente hasta la venida de Cristo. Pero sí creemos que el cuerpo, esta parte material, esa sí queda en el sepulcro hasta el día de la resurrección. El cuerpo queda en el sepulcro, el alma vuela al Señor. Isaías capítulo 57, voy a leer ese texto. Isaías 57, 2, dice así, entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Los creyentes, dice esta porción de Isaías, mueren en paz y encuentran reposo en su lecho de muerte. Como dice la traducción de Dios habla hoy, su cuerpo descansa en la tumba. El cuerpo de los creyentes descansa en la tumba. Y luego tenemos este pasaje de Job, capítulo 19, versos 26 y 27. Dice así, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? Mi cuerpo se pudrirá, como ocurre con todos los que mueren. A pesar de esto, dice que ellos, sus ojos, verán a su Dios, a pesar de que su cuerpo se pudrirá. Si nosotros enterramos a un creyente, lo ponemos en el sepulcro, y a un no creyente al mismo tiempo, y pasado un tiempo abrimos sus tumbas para ver qué es lo que nos vamos a encontrar,
vamos a encontrarnos exactamente lo mismo. Cuerpos en descomposición, cuerpos que están integrándose nuevamente al polvo, una pila de huesos, huesos desprovistos de músculo, desprovistos de carne, desprovistos de piel. Es lo que nos vamos a encontrar allí. No importa si es la tumba donde fue puesto un incrédulo o la tumba donde fue puesto un creyente, porque el cuerpo de uno y del otro se pudrirá. Pero lo que no ven los ojos es lo que pasó con el alma, porque el alma del creyente, desde el momento en que fue exhalada, esa alma voló a Dios, como aprendimos en la primera parte de la respuesta. Y Job estaba seguro que un día, con sus propios ojos, a pesar de que él muriera y su cuerpo se pudriera, él iba a ver al Señor nuevamente. Luego, tenemos este texto de 1 Corintios capítulo 15. Los creyentes aguardamos recibir un cuerpo de resurrección. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. Y voy a leer ese texto. Dice así la palabra de Dios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y ahí lo tengo también como traduce la Nueva Versión Internacional. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, lo que Reina Valera traduce animal, y resucita un cuerpo espiritual. Observen cómo es descrito este cuerpo de resurrección. Se dice que este cuerpo es incorrupto, a diferencia del cuerpo que tenemos ahora, que es un cuerpo corruptible. Este cuerpo, como lo vimos ahorita leyendo en el libro de Job, se va a pudrir. Pero el cuerpo de resurrección es incorrupto, nunca se pudrirá. El cuerpo de resurrección es un cuerpo glorioso, a diferencia del cuerpo en el cual nosotros habitamos hoy, que es un cuerpo de oprobio. ¿Acaso este cuerpo, mis hermanos, no se enferma? ¿Acaso este cuerpo, mis hermanos, no sufre? ¿Acaso este cuerpo no se cansa? ¿Acaso este cuerpo no tiene hambre? ¿Por qué? Porque es el cuerpo del oprobio, es una tienda que se está desgastando. Pero el cuerpo de resurrección es glorioso. Al mismo tiempo, describe el cuerpo de resurrección como poderoso. Y este cuerpo en el cual nosotros estamos es un cuerpo débil. Y por esa razón está en esta progresión de muerte. Y por esa razón un día se le va a acabar su fuerza y terminará en el sepulcro. Y finalmente dice que este cuerpo de resurrección es un cuerpo espiritual. No es un cuerpo carnal como el que nosotros tenemos ahora, sino un cuerpo espiritual. A este cuerpo lo llamamos un cuerpo glorificado. Si nosotros quisiéramos entender un poco cómo funciona este cuerpo, tendríamos que prestar atención a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, dice Lucas que apareció a lo largo de 40 días con pruebas indubitables. Fue visto por muchos. Y en ese cuerpo de resurrección, por ejemplo, vamos a algunos pasajes del Evangelio mentalmente. Pienso en su encuentro, por ejemplo, con María en el sepulcro. Dice que María se encuentra con el Señor y al principio no lo reconoce. Piensa que era el hortelano, el encargado del muerto. Y en un punto de su conversación reconoce al Señor. Cuando él le llama por su nombre, le dice María. Y ella lo reconoce. El Reina Valera dice que el Señor le dice a María, no me toques porque todavía no ha subido mi Padre. Pero realmente por la función de los verbos ahí en griego es, deja de tocarme. Fundamentalmente ella ya lo estaba tocando, ya lo estaba abrazando, lo estaba haciendo, lo estaba tomando del gozo de ver a su Señor. Él tenía un cuerpo de resurrección, incorrupto, glorioso, poderoso y espiritual, pero ella lo estaba tocando. Y en otra ocasión se encuentra con sus discípulos y ellos están dudando. Tal vez piensan que están teniendo una visión. Tal vez piensan que es imposible que este sea el Señor. Y entonces él les dice, ¿tienen algo para comer? Y dice que le proveen de un pescado, que le proveen de un trozo de miel, de un panal de miel. Y el Señor come. Está en su cuerpo incorrupto, está en su cuerpo glorioso, poderoso y espiritual. Y aún así comió. En otra ocasión lo vemos en la playa igual, cocinando un pescado a la orilla, mientras los discípulos vienen en el Evangelio según Juan, al final del libro.
Entonces vemos cómo funciona ese cuerpo incorrupto, glorioso, poderoso y espiritual. ¿Qué características tiene? Era un cuerpo que se podía ver. Algunos piensan que era un cuerpo que podía traspasar paredes. Algunos comentaristas no están de acuerdo con eso. Esto porque dice que cuando los discípulos estaban reunidos y escondidos por temor, el Señor apareció en medio de ellos. Y entonces algunos piensan que la puerta estaba cerrada y él atravesó la pared. Pero no, el texto bíblico no dice tanto. Pero algunos piensan que él pudo hacerlo. Y luego también está el caso de aquellos que caminaron a Emaús y se encuentran con el Señor en el camino. Y en su cuerpo de resurrección, el Señor se sienta a la mesa con ellos. Toma el pan con sus manos, lo bendice y da gracias, lo parte y luego se desaparece de la vista de ellos. Y entonces vemos más o menos cómo funciona ese cuerpo de resurrección que es incorrupto. Recuerde que no se pudre, a diferencia de este cuerpo que nosotros tenemos ahora, que es glorioso, que es poderoso en lugar de débil, que es espiritual. Así es el cuerpo de la resurrección. Tal será entonces el cuerpo de los creyentes en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que el apóstol Juan nos diga esto, allá en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, vean la certeza que tenía Juan, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ser semejantes a Él, ser semejantes a Cristo en su resurrección. Dice Juan, seremos semejantes a Él. Entonces, cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes al ser resucitados en gloria, ellos serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios por toda la eternidad. Y ahí tenemos la base bíblica que vamos a ir explorando poco a poco. Y entonces esta es la pregunta 41 que dice, ¿qué beneficios recibe de Cristo los creyentes cuando tenga lugar de la resurrección? Ya vimos los beneficios que reciben de Cristo los creyentes cuando mueren. Un alma que vuela a la misma morada de Dios, a la ciudad de Dios. Un cuerpo que se corrompe en la tierra, pero que un día será restablecido en un estado mejor, en un estado de perfección. Ahora vamos a esta segunda pregunta que nos habla de los beneficios que tienen cuando suceda la resurrección. Aquí está hablando de la resurrección en términos absolutos, la resurrección general. En la resurrección, los creyentes estaremos presentes en el día del juicio, pero no vamos a estar ahí para ser juzgados, no vamos a estar ahí para ser reprobados. En el día del juicio, los creyentes vamos a estar para ser reconocidos y también a ser absueltos públicamente. Pensemos en el día del juicio, a la luz, por ejemplo, de Apocalipsis. No es un texto que nos da el catecismo, pero podemos ver una descripción de este día. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y hasta el versículo 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Preste atención a esa reiteración, los muertos, los muertos. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En la resurrección los creyentes van a estar presentes allí, ese día, el día del juicio, pero ellos no están ahí para ser juzgados, ellos no están ahí para ser reprobados. Ellos están ahí para ser reconocidos y absueltos de forma pública. Recuerden, ya ellos, lo estudiamos la semana pasada y la anterior, ya ellos fueron justificados por el Señor. ¿Se acuerda que la justificación tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, la aceptación de Dios? Él nos recibe, nos acepta como suyos. Yo decía que la justificación o justificar es un término legal que dice ser declarado justo o inocente. Ya ellos fueron justificados en el tribunal celestial, pero nadie vio eso, nadie escuchó eso.
Por fe, nosotros lo creemos. Yo creo que en el tribunal celestial el Señor pronunció mi nombre y dijo absuelto. Pero yo no lo he visto. Y ahora estamos hablando del día de la resurrección, con mayúscula, donde todos los muertos se levantarán. Ese día, mi absolución será pública. Todos escucharán que el Señor me absuelve. Todos escucharán que el Señor me ha perdonado. Todos escucharán que el Señor me dice, eres mi hijo. Y no solo yo, sino todos aquellos que como yo hemos creído en Cristo. Usted que ha creído en Cristo. Usted que está esperando en Él. Y piensen en estos textos que tenemos ahí, que habla acerca de ese reconocimiento y esa absolución pública. Mateo capítulo 25, verso 23. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí estamos recibiendo la recompensa de manos de Cristo. Luego de que Él hace cuentas con nosotros. Recuerda el contexto de esos versículos. El Señor cuenta esta historia de un hombre que se va lejos, deja cierta cantidad de dinero en manos de sus siervos y les dice, negocien entre tanto que yo voy y cuando regrese hacemos cuentas. Y el Señor se va, luego regresa y toma a cada uno de esos hombres y hace cuentas con ellos. Y entonces cada uno de los hombres que fue un buen administrador, un fiel administrador de aquello que recibió, recibe ese reconocimiento de su Señor. Esas palabras de buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, ahora te voy a poner sobre lo mucho. Entra a la fiesta, disfruta, vamos a celebrar. Y aquí está entregando la recompensa. Estamos recibiendo la recompensa de manos de Cristo. Y luego tenemos el pasaje de Mateo 13:32, donde el Señor dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el día del juicio, Cristo va a reconocer a los suyos en presencia de su Padre. Ahora mismo nosotros tenemos el deber de confesar a Cristo. Acuérdense que la palabra confesar quiere decir hablar de algo, de una cosa, estando plenamente convencido de eso. Confieso a Cristo, lo confieso como mi Señor, lo confieso como mi Rey, lo confieso como mi profeta, mi sacerdote. ¿Se acuerdan las cosas que estudiamos en el catecismo, hablando de los oficios de Cristo como Rey, como profeta, como sacerdote? Y por supuesto, Cristo como nuestro Salvador. Confieso a Cristo en presencia de los hombres. Y cuando esté delante de Dios en el cielo, en su tribunal, Cristo me reconocerá, me distinguirá entre la multitud, me llamará por mi nombre delante de su Padre. Y lo mismo es para usted si usted ha creído en Cristo y ha confesado a Cristo delante de los hombres. Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a recibir la herencia prometida de manos de Cristo. Recuerde que Dios nos llama a sus hijos. Cristo no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Cristo es el unigénito de Dios y tiene derecho a la herencia que su Padre le da, pero Cristo quiere compartir su herencia con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Y aquí vemos al Señor Jesucristo, al Rey, llamando a los suyos, diciendo, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tengan la recompensa que les hemos prometido. Aquí está. Y luego tenemos el pasaje de Lucas capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, halle despiertos, alertas. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Ceñirse, una práctica en las tierras bíblicas. Recuerde que generalmente todo el mundo usaba una especie de toga, una especie de bata. Y cuando un hombre, por ejemplo, salía a trabajar, él tomaba la falda de su bata y se la amarraba a la cintura, al cinto. Si este hombre iba a correr, tomaba el borde de su bata, se lo levantaba y se lo amarraba al cinto. Era una disposición para el trabajo, para la actividad. Y dice que nuestro Señor se va a ceñir. Y luego nos va a pedir que nos sentemos a la mesa y vendrá a servirnos. Piensen eso. Cristo en persona nos servirá. Y esto es similar, mis hermanos, a lo que aconteció ya en Juan capítulo 13. Cuando nuestro Señor se ciñe también, toma una toalla, toma un lebrillo y lava los pies de sus discípulos. Y dice que en el tiempo futuro, el Señor Jesucristo hará lo mismo.
se ceñirá, hará que nos sentemos a la mesa y vendrá a servirnos. Qué maravilloso. Y no somos dignos de eso. Yo estaba pensando, y gracias por Juan capítulo 13, porque estaba pensando yo cuando leía esta escritura, estaba pensando en la reacción de Pedro. Voy a leerla aquí en Juan capítulo 13. Yo estaba queriendo reaccionar como Pedro, leyendo esa porción de la escritura. Yo estaba queriendo reaccionar como Pedro. Entonces vino Simón Pedro, dice Juan capítulo 13, versículo 6. Vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me sirves? Respondió Jesús, lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y leyendo esa porción de Lucas 12:37, donde dice que el Señor va a ceñirse, me va a decir que me siente a la mesa y luego me va a servir. Yo quería reaccionar como Pedro diciendo, Señor, siéntate a la mesa. Siéntate a la mesa y déjame servirte. Pero no, mis hermanos, yo no soy más sabio que Dios, ni usted tampoco. El Señor quiere que nosotros nos sentemos a la mesa y Él nos va a servir. Y eso, mis hermanos, debe llevarnos a ser humildes delante de un Señor tan bueno, delante de un Señor tan humilde, que siendo el Rey de reyes y Señor de señores, está dispuesto a servirnos. A nosotros que no somos nada, nosotros que no somos nadie, pero vea el valor que Él nos da a nosotros. Es el valor de su propia sangre, porque Él pagó un precio muy alto por nosotros. Y qué maravilloso. Sigue diciendo el catecismo que serán hechos, en la segunda parte de la respuesta, serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Y ahí tenemos las bases bíblicas y vamos a ir revisando poco a poco. El apóstol Juan declara otra vez allá en 1 Juan 3:2, la parte A, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos sido recibidos, lo aprendimos la semana pasada y la anterior, hemos sido recibidos en la familia de Dios. Se nos ha concedido el estatus de hijo y como aprendimos antes, hemos sido adoptados por Dios. Y ahora gozamos de todos los derechos concomitantes, es decir, de todos los derechos asociados a esa adopción. Somos hijos de Dios y tenemos derecho a la propiedad de Dios. Tenemos derecho a todas las cosas que tiene un hijo. Pero piensen en esto, Juan dice que esto es solo el principio de nuestra gloriosa esperanza. Es decir, ostentar ahora mismo el título de un hijo de Dios, el hecho de ser recibido en su familia, el hecho de ser llamado su hijo, el hecho de que yo pueda decirle Abba con confianza, sin ser reprimido, sin ser reprendido, sin ser rechazado, eso solamente es el principio de nuestra gloriosa esperanza. El apóstol Juan declara otra vez, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En el futuro nos aguarda algo mayor. ¿Y qué es eso mayor que nos aguarda en el futuro? Ser transformados a la semejanza de Jesucristo. Eso es lo que nos aguarda en el futuro. Eso es lo mayor que vamos a recibir. Otra vez Juan dice, cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo vuelva a aparecer, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en esto consiste entonces la doctrina que llamamos la doctrina de la glorificación. Esta doctrina está relacionada con la eliminación total del pecado. Recuerde que ahora el Señor ha destruido el poder del pecado sobre nosotros en el sentido de que el pecado no puede ni condenarnos, ni tampoco puede dominarnos. Nosotros podemos resistirlo. Pero el pecado sigue estando presente en nuestro cuerpo. Hay restos, lo que llamamos el remanente de pecado en nosotros. Hay restos de pecado en nosotros con los que lidiamos todos los días. Pero cuando pensamos en la doctrina de la glorificación, estamos pensando en el día en que esos restos sean eliminados completamente. El día en que no haya un solo vestigio, ni una pequeña mancha, ni una pequeña borona de pecado en nosotros. Y no solamente la eliminación total del pecado, sino también la recepción del cuerpo de resurrección. En eso consiste la doctrina de la glorificación. Eliminación total del pecado, recepción del cuerpo de resurrección, que es esa unión definitiva. Cuando pensamos en el cuerpo de resurrección, estamos pensando en la unión definitiva de nuestra alma
alma santa que voló a Dios el día en que morimos, y nuestro cuerpo que fue a la tumba, cuerpo que se corrompió, pero que luego fue renovado para volverse incorrupto, glorioso, poderoso y espiritual. Y en eso consiste entonces esa preciosa doctrina, la doctrina de la justificación. Aquel día también vamos a alcanzar una comprensión de todas las cosas. Y voy a leer ese texto, primero los Corintios 13:12, y aquí traigo lecciones también para nosotros, y lo animo a que usted haga lo mismo cuando esté estudiando el catecismo. 13:12 de primero los Corintios dice así: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vemos por espejo oscuramente. Esa expresión nosotros no podemos entenderla en nuestro contexto, porque nuestros espejos son claros. Pero en los tiempos de Pablo no era así. En los tiempos de Pablo lo que se hacía era bruñir un metal, pulir un metal, para luego reflejarse en él. Pero por más que ese metal fuera bruñido, por más que ese metal fuera pulido, la imagen en él era oscura, era imperfecta, era distorsionada. Y por eso Pablo dice, vemos por espejo oscuramente, pero pensemos en la resurrección final. Ese día vamos a alcanzar una comprensión total de todas las cosas. En nuestro paso por esta tierra, en el aquí y ahora, nosotros vemos de manera, como dice la nueva versión internacional y aún la versión Dios habla hoy, vemos de manera indirecta, vemos de manera velada, vemos de manera imperfecta, dice la nueva traducción viviente. En nuestro paso por esta tierra, aquí y ahora, esa es nuestra visión de las cosas, indirecta, velada, imperfecta. Conocemos en parte, o como traduce la nueva traducción viviente, de manera parcial e incompleta. Así conocemos. Todo lo conocemos de esa manera. Solamente vemos o percibimos una cara de la moneda. Vemos una imagen parcial, vemos una imagen incompleta. Es como cuando estamos mirando al cielo, vemos la luna. Siempre vemos la misma cara de la luna. Siempre. No conocemos la otra parte. Nunca la hemos visto. Por lo menos en el cielo. Tal vez alguien ha logrado una fotografía o algo, pero en el cielo, cada vez que vemos el cielo, vemos el mismo rostro, la misma cara de la luna. Y no somos capaces de ver lo que hay detrás. Y en nuestro paso por esta tierra solamente vemos eso, una cara de la moneda, una imagen parcial, una imagen incompleta. Pero cuando tenga lugar la resurrección, vamos a ver cara a cara. Vamos a ver cómo traduce la nueva traducción viviente. Veremos todo con perfecta claridad. Conoceremos todo por completo, tal como Dios ya nos conoce a nosotros completamente. ¿Cuándo? Al final del tiempo, cuando tenga lugar la resurrección. Y eso es parte de los beneficios que vamos a recibir aquellos que creemos en Cristo. Vamos a ver todo de manera perfecta, de manera completa, de manera clara. Y aquí llevo a algunas implicaciones prácticas de eso. Algunos creyentes afirman tener muchas preguntas guardadas para hacerle a Dios en el cielo. Cuando yo llegue al cielo, dicen algunos creyentes, voy a hacerle a Dios unas preguntas que tengo, que no he podido responder y nadie me ha podido responder. Pero sepa esto, cuando usted esté allí, si usted está en Cristo, cuando usted esté en el cielo, usted ya no va a tener preguntas. ¿Por qué? Porque todo será claro a su mente. Cuando usted sea resucitado y cuando usted llegue al Señor, todo será claro en su mente. En nuestro peregrinar nos suceden muchas cosas por las cuales somos impulsados a preguntar ¿por qué? ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque tenemos una perspectiva imperfecta, porque solo conocemos en parte. ¿Por qué pasa esto así? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios? Pero cuando tenga lugar la resurrección, todos esos porqués que ahora tenemos serán disipados. Veremos el cuadro completo y seremos conducidos entonces a glorificar el nombre de Dios. Cuando veamos el cuadro completo, hoy vemos solamente una parte del cuadro y no entendemos. A veces creemos que entendemos, pero realmente no entendemos. Vemos solo una parte del cuadro. Pero cuando resucitemos, veremos el cuadro completo y entonces vamos a entender. Y también vamos a glorificar el nombre de Dios. Amados, aferrémonos a esto cada vez que nos encontremos en un callejón sin salida. Y esto es una implicación práctica. Cada vez que nos encontremos en un callejón sin salida,
Cada vez que estemos en medio de una enfermedad, cada vez que suframos una pérdida, cada vez que enfrentemos una desgracia, cada vez que tengamos un problema, debemos recordar que nuestra perspectiva en este mundo es oscura, que nuestra perspectiva en este mundo es imperfecta, que nuestro conocimiento es incompleto, por lo cual debemos resignarnos y aprender a caminar en medio de esta bruma, con la mirada puesta en ese futuro glorioso de luz, cuando todo sea perfecto y claro. Hoy no lo entiendo. Hoy no entiendo esta enfermedad. Hoy no entiendo esta pérdida. Hoy no entiendo esta desgracia. Hoy no entiendo este problema. Hoy no entiendo por qué estoy metido en este laberinto. Pero un día, cuando esa bruma sea disipada, en el día de la resurrección, cuando la luz sea perfecta, entonces todo será muy claro a mi mente. Podré entender. Y sigue diciendo, y serán hechos bienaventurados perfectamente, dice el catecismo, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Esta bienaventuranza, la bendición plena en alma y en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios, sin sombras, sin penumbras, será para siempre. Nunca se terminará. Pues perdón, nos vamos a quedar para siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día sin sombras, un día sin penumbra, un día de luz que va a ser eterno, un día que no se va a acabar. Estaremos para siempre en la presencia de nuestro Señor. Pensemos en nuestro primer padre, pensemos en Adán. El día que nuestro primer padre pecó, él perdió la comunión con Dios. Fue expulsado del huerto de Dios y se le prohibió comer del árbol de la vida. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El día que Adán pecó, él perdió su comunión con Dios, fue expulsado del huerto de Dios, se le prohíbe comer del árbol de la vida y su felicidad, la felicidad de Adán, su bendición, no fue permanente. Sus bendiciones fueron cortadas y atrajo muchas maldiciones sobre sí mismo y sobre su descendencia. Ahora pensemos en la resurrección. En la resurrección, la felicidad será imperecedera y las bendiciones serán permanentes. Dios nos acogerá de nuevo en el paraíso y nos otorgará vida permanente en su misma presencia. También no habrá nada que podamos hacer para perder esas bendiciones. Perdón la expresión, no vamos a poder meter la pata para ser expulsados, para ser expropiados, pues el Señor nos concederá sus bendiciones incondicionalmente. Las bendiciones de Adán estaban condicionadas a su obediencia. No come y vivirás, come y morirás. Eran bendiciones condicionadas. Pero en el caso de las bendiciones que vienen como resultado de la resurrección y de la obra de Cristo, son incondicionales. No vamos a poder hacer ninguna cosa que nos prive de esas bendiciones, nos haga tener que salir de la presencia de Dios o ser expropiados de la herencia que Él nos ha concedido en la resurrección. Hermanos, estas promesas deben servirnos entonces para animarnos los unos a los otros mientras vamos por este mundo hasta que tenga lugar la resurrección. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. Mientras vamos por este mundo, debemos usar estas palabras para animarnos los unos a los otros. Hoy estoy usando estas palabras y espero que usted esté animado al escuchar estas cosas también. Al escuchar que un día vamos a resucitar y como resultado de esa resurrección vamos a recibir muchas bendiciones en el nombre de Cristo. Estos son los beneficios que reciben de Cristo los creyentes cuando mueran y en la resurrección. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar hablando de cuál va a ser el destino de los malos en la muerte
y en el día del juicio, que corresponde a las preguntas 42 y 43 del catecismo. Recuerde, puede estar estudiando el capítulo 31 y el capítulo 32 de la confesión, que nos habla acerca de estas cosas.